Entonces iniciemos con el estudio de hoy, ¿sí? Y pues hoy vamos a ver ya, de pronto ya finalizamos con esta parte de la familia, la historia de una familia. Y pues vamos a mirar a ver si alcanzamos a finalizar, aunque lo más posiblemente es que sí. Entonces, oremos y iniciamos. Iniciamos el estudio, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por todo lo que nos has dado este día, por las maravillas, por que tú siempre muestras tu amor en cada detalle, en cada circunstancia, Padre. Te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que nos diriges, el que nos des el entendimiento y sobre todo la sabiduría, la comprensión y la revelación que necesitamos con todo este estudio que vamos a tener, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Amén Ángel, y amén. bienvenido. Vale. Entonces, pues vamos a iniciar. La clase pasada, recordemos que estuvimos viendo acerca de varias profecías que nos hablan acerca de estas, de los cinco partes que hay acerca de, cinco partes no, sino las seis pasos más bien que hay acerca de la restauración, ¿cierto? Eso fue lo último que estábamos viendo la clase pasada y quedamos en ver la parábola del hijo pródigo hoy, ¿sí? Que es Lucas 15, ¿no? Entonces nos vamos a ir directo allí a Lucas 15. Ya les comparto pantalla. Y vámonos a ir a Lucas 15. Vamos a ver que acá hay una palabra que aparece como el hijo pródigo, ¿no? Pero pues a veces toman al hijo pródigo como alguien muy prepotente o que es alguien muy querido, depende del contexto en el que tú hayas crecido o depende de la cultura en que hayamos crecido, ¿sí? La mejor traducción que tenemos o que debemos tener de esta palabra es derrochador o despilfarrador, ¿sí? Eso es lo que hizo el derrochar la herencia de su padre. Y eso sí creo que es algo que vemos en nuestros contextos, en nuestro día a día de familias, de personas que conocemos, que llegan los hijos y andan derrochando incluso los bienes de los padres directamente en sus casas, ¿no? Ya hoy no necesitan salir de casas para derrochar, lo hacen directamente allí en sus casas, ¿no? Pero vamos a ver que esta parábola Jesucristo la hace en un contexto, ¿sí? Donde él trata de ampliar y él trata de mostrar algo que para esa época era contradictorio. O sea, era algo que un hijo no podía hacerlo porque si un hijo hacía esto, terminaba perdiendo totalmente su herencia, totalmente el estar con su padre, es decir, como si ya no tuviera padre, por así decirlo, ¿sí? Porque era una falta total de respeto, ¿listo? Vámonos a ir a Lucas 15:11, ¿sí? Y vamos a leer toda la historia que nos resalta acá. ¿Listo? Entonces dice, verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. O sea, ¿quién dijo? Jesucristo está contando, empieza a contar esta parábola acá. Dice, un hombre tenía dos hijos. Recordemos ese dos casas, dos reinos, ¿sí? Y en muchas de las parábolas y en muchas de las historias bíblicas siempre se resalta ese dos, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando y profundizando mucho más en las escrituras. Dice verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El que dijo, ya no quiero estar bajo la autoridad de mi padre, porque es que, ¿qué pasaba para esa época? Sí se hacía la repartición de los bienes, pero ¿cuándo? Cuando su padre ya estaba en el lecho, ¿sí? Ya había muerto. En ese momento es que se hacía la repartición de bienes, no antes, ¿sí?
Si se hacía en vida es porque el chico quería formar su lugar en otro lado y recordemos que para esa época todos vivían junticos, era una época de patriarcal. Patriarcal no es que, ay, el hombre es el que manda y todo eso, no, sino en el sentido en que estaba la casa del padre y los hijos hacían sus propias casas, pero dentro del mismo terreno que tenía su padre, ¿sí? Y eso que hacía que la familia fuera más unidos, el preocuparse los unos para los otros y lo que hacía también el cumplimiento de, de lo que estábamos viendo acerca del primogénito, ¿no? Recordemos que el primogénito tenía que estar pendiente que toda la familia estuviera bien, que no les faltara nada, que estuvieran bajo abrigo, tuvieran comida, tuvieran todo, ¿no? Y pues ejemplo, esto lo podemos ver con José el Soñador. José el Soñador viajó estuvo en una ciudad totalmente extranjera, en Egipto, pero allí recibió a toda su familia, desde su padre, sus hermanos, sobrinos y así sucesivamente hasta siervos recibió y él tuvo que sustentarles a ellos, ¿no? Esto es algo que vemos acá en principio de esto de sustento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo este hermano menor? Pues lo que estaba diciendo, ya no quiero vivir contigo, no quiero estar bajo tu autoridad, prefiero irme lejos a vivir como yo quiera, ¿sí? Eso es lo que más o menos le estaba diciendo este joven. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia, a su hacienda, para que apacentase cerdos. Entonces, ¿qué pasó? Malgastó toda la plata y esto es algo que podemos ver a lo largo de nuestras vidas. La plata no es duradera. Hoy podemos tener 5.000 pesos, 10.000 pesos, 50.000 pesos, la cantidad que tú quieras, pero tarde o temprano se va a acabar si tú no la mueves y si tú no la haces rendir, ¿cierto? Si no tienes también una entrada, tarde o temprano esa plata llega a su final, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a este joven, pero vemos que se gastó la plata y ninguno de sus amigos, ninguno de las personas con que pasó y con que se divirtió, pues ninguno les ayudaron. Terminó incluso en el trabajo, por así decirlo, más feo, porque estaba apacentando cerdos. Imagínate un muchacho que tenía su herencia, que vivía prestigioso, que tenía siervos a su alrededor haciendo todas las cosas, él no tenía que trabajar, pues imagínate terminar sirviendo y terminar quedándole comida a los cerdos, o sea, sirviendo para los cerdos. O sea, imagínate ese cambio de orgullo que tuvo que tener al momento de todo esto que estaba pasando, ¿sí? Y fue una decisión que él mismo tomó, ¿no? Sigue verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas son este tipo de matas, aunque pues no sabemos para ese tiempo si solo era esto, porque pues para el tiempo de nuestros abuelos, no sé si ustedes fueron a fincas y vieron lo que le daban a los cerdos, no solo era esta matica, sino todo lo sobrante que caía de la casa, ¿no? Sea de lo que fuera lo sobrante, sea bueno o malo, todo se lo llevaban a los cerdos, ¿no? Pues eso era anteriormente, hoy en día ya no los crían así. Sigue diciendo verso 17, perdón, 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, o sea, ni siquiera los cerdos le daban a él parte de la porción. Imagínate eso, envidiarle la comida a un cerdo, querer anhelar lo que un cerdo come, o sea, hasta qué punto podemos de llegar nosotros como seres humanos a terminar de desear lo que come un animal, ¿no? Eso podría decir que es el hoyo más bajo al que nosotros podríamos llegar o al fondo más bajo al que nosotros podríamos llegar en nuestra condición humana, ¿no? En nuestra condición con tal de cumplir
lo que nosotros queremos, con tal de cumplir el deseo de nosotros, a veces terminamos haciendo cosas que no son. Y esto, pues, un ejemplo que vemos es hoy en día en las calles, cuánta gente no vive en la calle, no come los desechos que están en la calle, sí, a veces andan peleando también con los animales por la comida, ¿no? Entonces, imagínense. Esto pues no es algo que Joshua se lo inventó, sino que él sabía la historia y que a veces nosotros terminamos haciendo eso, malgastando todo, terminamos en puntos donde uno dice, ¿qué pasó con esta persona, no? Verso 17. Y volviendo en sí, este volviendo en sí es muy significativo, ¿sí? Es muy significativo cuando hablamos de este volviendo en sí, porque es cuando tú te das cuenta, cuando ya tú empiezas a razonar, cuando ya tú no estás pensando solo con tus deseos, solo con tus pasiones, solo con lo que estás viendo o viendo las circunstancias de enfrente, sino que empiezas a reflexionar y decir, venga, o sea, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué fue lo que yo me metí? Esto necesita hacer un cambio. Es cuando te das cuenta del error que cometiste, aceptas el error, no solo aceptas el error, sino que empiezas a querer cambiar, querer hacer algo. Por eso dice que vuelto en sí, ¿sí? ¿Qué dijo cuando volvió en sí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué se dio cuenta? Que en su casa incluso los jornaleros comían mejor que él, que incluso los siervos o el siervo más insignificante de la casa de su padre tenía majares, tenía abundancia de pan y él peleando ahí con los cerdos por comida, queriendo quitarle a los cerdos la comida. No lo hacía para que no lo echaran, ¿no? Pero pues imagínate te llegar hasta ese punto, ¿no? De estar mirando a ver, bueno, ¿yo qué hago con con esto, ¿no? Entonces él dijo, pues bueno. Por eso dice el verso 18, acá es donde empieza la acción de ese cambio, de ese razonamiento que él empieza a hacer. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Empieza contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Dice verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya sabía que no podía volver como qué, como hijo, porque ya había perdido, ya había pedido la herencia, ya se había ido lejos, ya no quería vivir, había desechado la autoridad de su padre, había dicho, yo ya no quiero volver más contigo y por eso se fue a una provincia lejana. No es como para esa época, no es como hoy lo vemos, no voy, padre, me voy a vivir allá a España para tener una mejor condición, pero yo estoy pendiente de ti, pero no es ese asunto de irse así, sino de querer desligarse totalmente de su padre, de su autoridad y de todo, ¿sí? Por eso es que para esa época el que un joven hiciera esto era la peor vergüenza para un padre. Era lo peor que le pudieran hacer. O sea, imagínate, esa era la peor bofetada o el peor ofensa que le podía hacer un hijo a su padre, porque pues era decirle, pues, gracias por darme todo, dame la herencia y acá me pierdo, me piso, ya no tengo nada más que ver contigo, ¿no? Eso fue lo que estaba pasando ahí. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, ahora me voy a levantar, me voy a ir donde mi padre y por lo menos que pueda tener y pueda trabajar como un siervo, por lo menos tengo para comer y para dormir. Con eso estoy tranquilo, ¿no? Sigue verso 20. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, no había llegado todavía. ¿Qué pasa con este padre? Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Esto es algo que para esa época era algo que para bajarse de ese estatus de padre, volvemos otra vez al punto de ese orgullo, ¿no? De decir,
bueno, estoy en este alto nivel, ¿será que él se podía bajar y decir, no importa, te fuiste lejos, esto para esa época era algo diferente, porque eso era una humillación el hacer eso, el decir y aceptar a su hijo a pesar de que haya cometido errores, ¿sí? A nivel social, a nivel de todo eso estaba como incómodo, como que bueno, ¿y acá cómo hago? ¿Sí? Y sí? Y lo que hizo el padre fue antes de que su hijo se acercara y le pidiera perdón. ¿Quién fue el que estaba acepto a perdonarlo? ¿Quién era el que estaba acepto a amarlo, a perdonarlo, a volverlo a tener como hijo? El Padre, ¿sí? El Padre. Por eso dice que fue movido a misericordia. Recordemos, o bueno, si ustedes no saben qué es misericordia, misericordia es no dar el castigo que se merece. Sí, eso es tener misericordia. Y el castigo que se merecía este hijo, ¿qué era? Que no lo recibiera, que lo rechazara, ¿qué? Dices, pues ya no quieres vivir bajo mi autoridad por acá, ni vuelva, ¿cierto? Ese era el castigo que se merecía según la historia, ¿no? Pero, ¿qué dice este padre? No, no le voy a dar este castigo, lo voy a perdonar. Se echó sobre su cuello y ¿qué dice? Y le besó. Volvió y lo amó. Volvió y lo aceptó con todos sus errores, ¿no? Pero si vemos en el verso 21, dice, y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá recordemos que este cielo está hablando es contra Dios y contra ti, ¿sí? Eso es lo que se está refiriendo este hijo. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque lo que había hecho no era grato para un padre, ¿no? Dice verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, y esta es la gran diferencia de un padre realmente llamado a misericordia, realmente que quiso mostrar misericordia con su hijo, fue lo siguiente. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traedle el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo que era ¿qué? Muerto y ha vivido o ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. O sea, empezaron a hacer la fiesta. Este es mi hijo, se perdió, ya no lo hallamos, ¿sí? Y sigue diciendo verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Verso 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, porque este hijo mayor está de mal genio, porque lo que el hijo menor había hecho era totalmente malo, ¿sí? Y pues él dice, y yo estando acá en fiesta, por eso es que le dice en el verso 29 que le dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, yo estoy acá que trabaje y trabaje como un burro para ti, pero tú no me das ni siquiera un becerro gordo para compartir con mis amigos. Y a este que estaba por allá lejos y se disfrutó toda la plata, la perdió y se vino otra vez sin nada, le estás dando fiesta, le estás dando vestido, le estás dando todo y a mí no, que yo estoy acá. ¿Qué pasó que empezó a tener él? Envidia. Pero él no entendió el por qué su padre estaba festejando, ¿sí? Y eso ya ahorita les voy a explicar ciertos simbolismos, pues para que no vayamos solo con la idea, para que entendamos un poquito más el texto, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Este hijo mayor no entendió
Dijo, ¿por qué este tiene que estar haciendo fiestas para este? Pero qué le dijo el padre? Verso 30. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo, ¿no? Ese es todo lo que estaba diciendo el hijo mayor. No, 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 no. Entonces, ¿qué dijo el padre? Verso 31. Él entonces le dijo, hijo, dame un segundo, dejo entrar acá a la persona, listo. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, si quería hacer fiesta, pues haz la fiesta. Todos mis bienes son tuyos, ¿no? Eso es lo que le estaba queriendo decir. O sea, si tenemos, si somos hijos que andamos en la casa, pero nuestros padres quieren hacer fiesta a los otros, no nos decepcionemos, no nos pongamos bravos, sino más bien sabemos que nosotros también tenemos ese privilegio. Lo único que tenemos que hacer es que pedirlo, ¿sí? Pedirlo y muy posiblemente el padre, pues, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer, ¿no? Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto es curioso porque esto es muy bonito ver esto que está hablando acá, esta historia de Lucas 15, que a mí se me vienen muchos textos a la cabeza, pero sé que tengo que ir despacio con ustedes, entonces vamos a ir viendo ciertas simbolismos que son muy importantes en esta historia. Acá yo les voy a añadir algunos más que realmente no entrarían directamente en este curso, pero que sí merece la pena que ustedes lo recuerden, ¿no? Para los que acabaron de entrar, Patti y Cristina, Patricia y Cristina, estamos en Lucas 15, ¿sí? Del verso 11 al 32, ¿sí? Estamos leyendo toda esta historia. Vamos a hacer una recapitulación, ¿sí? De ciertas cosas que les quiero mostrar. No es que vayamos a ver, a leerlo otra vez, sino vamos a ver ciertas cosas muy importantes. Recordemos que al inicio, cuando yo les estaba hablando de esta historia, en el verso 11 nos habla de dos. Este símbolo de dos siempre ha estado a lo largo de las escrituras, dos trompetas, dos testigos, las dos hermanas en Ezequiel, los dos olivos, sí, todo esto siempre hace referencia a qué? A las dos casas de Israel, ¿sí? Que ya lo hemos visto, ¿sí? Por eso es importante, por eso les dije, es importante tener en cuenta la historia que ya hemos venido hablando, porque de eso también habló Yeshua. Acá Jesucristo también lo está hablando, ¿sí? Ya ahorita vamos a entender a medida que vayamos avanzando cuál es el hijo menor y cuál es el hijo mayor, ¿sí? El hijo mayor y el hijo menor tiene que ver con alguna de las dos casas. Ustedes vayan pensando cuál de las dos casas malgastó, se apartó de Dios, el padre, ¿quién es? Dios, ¿sí? ¿Cuál de estas dos casas se apartó, hizo lo que quiso, desechó todo, ¿sí? Eso ya ahorita se los voy a preguntar. Tranquilos, dejen que los demás también analicen. Vamos a verlo ya ahorita, ¿listo? Antes de hacerles esa pregunta para que los demás vayan analizando y lo vayan pensando, les voy a dar ciertos simbolismos, ¿sí? Acá habla de que, bueno, esto era lo que le quería decir en este aspecto. Bueno, acá en el verso 22 es donde se ven ciertos simbolismos muy importantes, ¿sí? Que dice, el padre lo recibió, hizo una fiesta con él y después, ¿qué dice? Sacad el vestido, ¿sí? El mejor vestido y vestirle. Esto es algo que tiene que ver también con nosotros. Dice, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, ¿sí? Estas dos cosas, tanto el anillo como el vestido, son importantes a nivel escritural, ¿sí? Vamos a empezar con el vestido, ¿sí? El vestido
tiene que ser limpio, es el mejor vestido, es finísimo, es mejor dicho, tiene que ser de todo, ¿no? Y esto es algo que también nos habla en Ezequiel 36, y estos versos lo vamos a leer, Ezequiel 36, 24 al 53. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ser limpios? Un vestido realmente, un vestido viejo, porque a este muchacho que le quitaron, ropas andrajosas, feas, porque imagínate estando con cerdo, ¿será que estaba oliendo a rico? ¿Será que estaba bien vestido? Pues realmente, muy posiblemente llegó a la casa de su padre casi como una persona que vive en la calle, no anda bañado, no anda bien vestido, muy posiblemente con la ropa muy rota, muy andrajosa, ¿cierto? Y por eso necesitamos ver cuál es el cambio que tiene que ver también a nivel espiritual con los versos que vamos a leer. ¿Quién tiene Ezequiel 36, versos 24 al 53? Para que me lo lea, porfa. ¿Ninguno? Ezequiel 36, ¿qué? Versos 24 al 35. O al 33 mejor, al 33. Y bien no lo tiene, no lo encuentro. Ya lo encontré. 36. Al que Del tenga la Biblia 24 más al... rápida. 24 al 33. Si quieren, yo lo leo. Dale, dale, porfa. Ezequiel 36. Los Ujú. sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra y ahora tienen y les pondré uno de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los liberaré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas. Además, sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y abominaciones. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, afirma el Señor y Dios. Avergüéncense y humíllense por su conducta, pueblo de Israel. Así dice el Señor y Dios, el día que yo purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. ¿Hasta el 33 o Sí, 34 me no, dijiste? está ahí, está ahí. Ok. Si vemos, ahí nos habla que siempre nos va a limpiar de nuestras inmundicias, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, y que dice que no nos hará pasar hambre. ¿Qué es lo que pasaba con este hombre a nivel espiritual? Estaba lleno de iniquidad, estaba lleno de maldad, ¿cierto? Esta profecía es lo que empezó a hacer en él cuando dice que cayó en sí, que entró en sí, que algo le hizo como el 20 en la cabeza, que le cayó y se le prendió el foquito y dijo, esto no puedo seguir así. No puedo vivir acá, terminar acá cayendo en lo más profundo, en el lodo más bajo y ahora yo qué voy a hacer, ¿sí? Ahí fue cuando él cayó en sí, se dio cuenta que estaba totalmente mal, que había hecho lo contrario con su padre y quería volver ante su padre. Si eso lo ponemos a nuestro estado espiritual, es el de nosotros reconocer que estamos totalmente perdidos, que estábamos haciendo todo lo malo delante de Dios, ¿sí? Y Dios que nos dice, te voy a limpiar, te voy a sacar de todo eso, pero ¿con qué nos dice? Con aguas limpias, ¿sí? Eso bien lo dice el verso 25. ¿Cómo nos va a limpiar con aguas limpias? ¿Cuáles son las aguas limpias? Las escrituras, ¿sí? Ya más específico, más adelante vamos a ver más específicamente qué es lo que realmente nos va a limpiar, ¿sí? Pero acá nos limpia las escrituras. Desde que nosotros estemos estudiando de Génesis hasta Apocalipsis, las escrituras es las que nos va a empezar a quitar todo eso, ¿sí? Nos va a empezar a sacar. Por eso es que vemos que Yeshua siempre resalta
o Jesucristo siempre resalta esto. ¿Listo? Vamos a ver qué tiene que ver esto que les estoy hablando de Ezequiel 36 con el vestido, porque pues sí, bueno, ustedes me dicen, bueno, sí, esa es la limpieza espiritual, pero ¿qué tiene que ver con el vestido físico, cierto? Vamos a ver que eso también son profecías que lo vamos a ver por lo menos en Zacarías 3 al 4, vamos a ver un ejemplo vívido de esto. ¿Sí? De cómo Dios hace un cambio también en nuestras vestiduras, que es lo mismo que está pasando acá en Lucas 15, como lo mismo que estamos viendo en Ezequiel, ¿sí? Pero ya hay una manera un poquito más vívida. Quien tenga Zacarías 3 al 4, porfa, que lo lea. Yo. Dale, Tony. Dice, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, ¿cómo puedes ver que ya he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espectaculares? Hasta ahí, ¿verdad? Sí. O espléndidas, con ropas espléndidas. Léeme el siguiente, Tony, porfa, el 5. Entonces dijo, Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo No, esta está ahí. advertencia. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Ya el que quiera leer la historia completa, bien pueden después, para que se familiaricen con lo que está diciendo el texto. Entonces, si vemos que dice, te estoy quitando los vestidos viles, ¿sí? Por lo menos acá en la Reina Valera, dice, verso 4 y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. O sea, las vestiduras viles, ¿qué es? El pecado, ¿sí? Por eso necesitamos entender qué es, la Biblia misma nos da el significado de esas ropas, por eso ¿qué hizo el Padre? Le quitó las ropas viles para ponerle vestidos limpios, de gala, ¿sí? O sea, unos vestidos honrosos, dignos de una ¿qué? De una fiesta. No, nosotros no nos vamos con el peor vestido para una fiesta, ¿cierto? Nosotros no vamos con vestidos andrajosos para una fiesta, nos ponemos es lo mejor que tengamos en el ropero, ¿no? ¿Para qué? Para irnos lo mejor presentados posible. Lo mismo quiso hacer este padre. Dijo, voy a renovar a mi hijo, voy a restaurarle todo, como lo hice en Ezequiel 36. Voy a quitarle todo ese pecado. Ya no va a andar en ese pecado, sino ahora va a andar de acuerdo a mi voluntad. ¿Por qué? Porque volvió a la casa de del padre, el padre lo perdonó y dijo, ahora vas a volver a ser mi hijo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir con el vestido. Tiene más significados y muchos significados más profundos que no vamos a entrar ahorita a detalle porque pues por tiempo no es el tema y pues lo ideal es que ustedes vayan estudiando poco a poco, ¿sí? Tampoco es de llenarlos siempre de mucha información, ¿no? Vamos a ver el siguiente simbolismo que es el anillo, ¿sí? Otra cosita, ese vestido limpio, el que nosotros tenemos, ¿cuál es el vestido por el que Dios nos va a cambiar ese de pecado? Eso está en Apocalipsis 19:8. Déjenme se los leo para que te quede con la idea completa. Me ha pasado leerles este texto. Apocalipsis 19:8 nos dice. Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es decir, vivir bajo la voluntad, bajo lo que Dios está demandando, ¿sí? Ese es el vestido que nosotros tenemos que llevar delante del Padre,
¿sí? Ya no tenemos que vivir en iniquidad, en maldad, en pecado, sino que tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Eso ya lo vamos a entender en otro tema, ¿sí? En otro tema vamos a ver un poquito más acerca de esto, ¿listo? Ahora sí, el otro simbolismo es el anillo, ¿sí? El anillo es símbolo de perdón, bueno, entre la comunidad, ¿no? Más bien de autoridad, ¿sí? Ese simbolismo, pues el padre se lo da en medio del perdón, en medio de todo eso, le recupera otra vez su identidad como hijo, como heredero, ¿no? Porque eso es lo que representa el anillo representa autoridad, ¿no? Y si ustedes ven en películas o cosas así por el estilo, también designa cuál es aquel que va a reinar, ¿no? Eso por lo menos hay varios textos que hablan de eso, por lo menos en Génesis 41-42, no sé quién lo tenga por ahí, vamos a leer parte de lo que muestra un anillo en autoridad, lo vemos desde Génesis. Génesis 41-42. Lo tengo, Dale, porfa. sí. Génesis 41, 42, ¿verdad? Ajá, A sí, ver. señorita. Sí. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ujú. Entonces, si vemos acá, si ustedes miran, después leen el contexto de todo este pasaje 41, está hablando de ese momento al que José el soñador coge y se le quita esas vestiduras de cárcel y se le da unas vestiduras de alguien que va a liderar sobre toda una nación. El único al que no iba a liderar era Faraón. Del resto para allá abajo, todos tenían que obedecerle, ¿no? Entonces, imagínate semejante autoridad que le está dando, se le está dando a José el Soñador en este momento, ¿sí? En Primera de Reyes 21:8 nos dice lo siguiente. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Entonces, cuando se habla del anillo, no solo representa la autoridad, sino también la voluntad, ¿sí? Es decir, la voluntad de aquel a quien se le está refiriendo. Por lo menos José tenía y cada mandato que él dijera, todos tenían que seguir ese mandato, ¿sí? Lo mismo estamos viendo acá. Acá está, este momento es Jezabel, la que hace la maldad acá con la viña de Nabot, ¿sí? Y en este momento, pues ella, por querer armar un complot, pues utiliza el nombre de quién? Del rey. O sea, por eso la importancia del anillo, ¿sí? Porque el anillo es la identidad de quién? Del rey, ¿no? Entonces, imagínate lo que estamos viendo acá, ¿no? Le está restaurando la identidad, le está sacando de lo vil del fondo, ¿sí? De lo propio y lo está restaurando realmente a la vida que él debía haber tenido si hubiera seguido con su padre, ¿no? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos saca del fondo, del lodo y nos restaura nuestras vidas, nos saca y nos vuelve a dar nuestra identidad. ¿Dónde está nuestra identidad? A lo largo de las escrituras, ¿sí? Dios habla en nuestros corazones a lo largo de las escrituras y empieza a mostrarnos qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Otra cosa muy importante que hay que ver acá, si voy a algo y si no me van entendiendo, porfa, me van diciendo, si tienen preguntas me van diciendo, no se queden con dudas, ¿listo? Otra cosa que vamos a ver acá, ¿sí? Por lo menos ya van mirando quién es el hijo mayor, quién es el hijo menor, ya vamos a ver otro simbolismo y ya les hago esa pregunta. La otra cosa que queremos ver acá, ¿sí? Es lo que dice, espérate. eh,
en el verso 32, aunque lo repite creo que más atrás, pero este verso lo repite varias veces. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto lo podemos encontrar en dos textos diferentes. El que se haya muerto y ha revivido tiene que ver con la profecía de Ezequiel 37, los primeros 13 versos, si no estoy mal, donde habla de ese valle de los huesos secos, ¿sí? Y acá ya les estoy diciendo quién es este hijo, porque esa profecía habla directamente de esa casa, ¿sí? Si ustedes pueden ir, vayan, miren, yo se las voy a relatar nomás, no la vamos a leer. En Ezequiel 37 habla de ese valle de los huesos secos, del cual Dios le habla a Ezequiel y le dice, ven, sopla sobre esos huesos, no, hablas, profetiza sobre esos huesos y Ezequiel profetiza y estos huesos empiezan a unirse, empiezan a salírsele carne, empiezan a componerse y a formarse otra vez como si estuviéramos nosotros, ¿sí? Así, en carne y hueso, ya digamos que finalizando la obra ya, así como nosotros nos vemos hoy en día, ¿no? Después le dice Ezequiel, pero Ezequiel dice, pero bueno, sí están formados, tienen sangre, tienen huesos, tienen todos, pero no hablan, no oyen, no hay nada, no hay espíritu de vida en ellos, dice Ezequiel, ¿sí? Entonces Dios le dice, profetiza, profetiza al espíritu que venga sobre ellos, que sople sobre ellos. Y ahí es donde vemos ese mismo principio que pasa en el Génesis, cuando Dios sopla aliento de vida en Adán. Vuelve y se repite acá ese soplo de vida en ¿quiénes? En estos huesos secos. Y empiezan otra vez a qué? A revivir. ¿Sí? Por eso esta profecía era muerto y ha revivido. Acá sí les quiero hacer la pregunta, porque este es importantísimo que ustedes lo tengan claro. ¿Qué casa sería el hijo menor del que está hablando acá, que era muerto y ha revivido? ¿Y qué casa sería el hijo mayor? Por favor, les voy a, yo voy a decirles, les voy a preguntar a quiénes. Yo sé que hay unos que ya conocen esto, entonces por eso quiero dejarles a aquellos que todavía no sé si ya lo conocen muy bien. Mercedes, porfa, ¿quién crees que es la casa? ¿Quién es el hijo mayor y quién es el hijo menor en cuanto a las casas? Casa norte, casa del sur. La mayor maestra, Sí, la mayor, ¿cuál sería? Israel. ¿Pero qué casa? ¿Norte o sur? La casa del norte es, perdón, la casa del norte. Sería el hijo mayor, ¿sí? Sí, Y el oh, menor, dices que el del el, sur, ¿sí? el, el del sur sería el menor. Listo, vale. Entonces dame un segundo, ya vamos a ver si sí es así o no. ¿Listo? Ajá, sí. Vale. Cristina, ¿quién piensas tú que es? Sí, efectivamente, la casa del norte es el hijo mayor. Ujú. Listo, vale. O sea, tú concuerdas con lo que dice Mercedes, ¿cierto? Sí, exacto. Listo, vale. Gracias. Patricia, bueno, creo que no lo puedes abrir, ¿cierto? Ángel, porfa. Y que está por este micrófono. Ah, dale, Habla Albita, entonces. Dile que el hable hijo por ahí. mayor es Judá. ¿Quién? El hijo mayor es Judá. Listo, vale. Entonces acá ya tenemos otra. Entonces dices que el hijo mayor es Judá y el menor es el del norte, ¿cierto? Sí. Listo, vale. Entonces, Ángel, porfa. Bueno, creo que no puedes hablar, ¿cierto? Ah, ya. Bueno, eh, la casa mayor es la casa del norte y la casa menor es la casa del Del sur, vale, listo, bueno. Bueno, acá, bueno, vamos a explicarlo, ¿listo? Realmente es como lo dijo Patricia o Albita, sí, aunque acá hay dos Patis, pero bueno. Eh, Vamos a verlo, y es que el hijo menor realmente es la casa del norte,
Porque si nosotros lo miramos a través de las profecías, por eso le dije, verifique la profecía de Ezequiel, porque es que ahí está la respuesta. Vamos a irnos a la profecía de Ezequiel, ¿sí? Ezequiel 37. Ustedes mismos van a ver que directamente ahí habla de la casa del norte. El que lo tenga, porfa, me lo lee, espérate. Déjenme, yo lo leo porque necesito explicar algo ahí. Ezequiel se me perdió ahorita, yo ahorita lo tenía en la mano. A la mano. Listo. Ezequiel 37. Entonces vamos a leer los primeros versos, no vamos a leer todo Ezequiel 37, vamos a leer desde el verso 11. Dice, acá está hablando quién, Dios con Ezequiel. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. ¿La casa de qué? De Israel. Está hablando de la casa del norte. Aquella que como vimos en el 722, recordemos en el diamante, ¿sí? Por eso el estar en todas las clases es importante. Ya me perdí el hilo. Esta casa de Israel es la que vimos en el 722, que cogió el imperio asiria y lo esparció por todo su imperio, ¿cierto? Y que hoy en día ni siquiera se sabe dónde está. Para la época de Jesucristo se creía que estaban entre los griegos hacia la parte de Turquía, por eso Pablo va y habla mucho a ellos, ¿sí? Ya cuando ustedes van estudiando mucho más van a entender esta parte. Entonces, ¿qué está hablando acá? Dice que está hablando hacia la casa de qué? De Israel, a la casa del norte. ¿Cuál fue el hijo que estaba muerto y había revivido? El hijo menor, ¿sí? Entonces, si vemos, acá está hablando directamente del hijo menor. El hijo menor es la casa del norte, ¿sí? O la casa de Israel, ¿vale? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Y entonces el hijo mayor, que es el que se quedó, que es el que ha permanecido con las escrituras, que es que ha pasado con el exilio, con todas las cosas, pero no ha perdido su identidad. ¿Cuál es este hijo? Judá, ¿sí? Entonces, si ve la importancia de entender las profecías y la importancia de entender también el contexto de cada uno de los hijos, ¿sí? Porque Judá, a pesar de que vivió diferentes exilios, que estuvo en Babilonia, que estuvo bajo el imperio Medo-Persia, Grecia y Roma, incluso hoy en día, todavía podemos ver a los judíos, ¿cierto? Y ellos todavía llevan el nombre de Dios. Bueno, algunos, no todos, en la gran mayoría, están haciendo lo que no, pero hay otros que sí siguen lo que Dios está diciendo, llevan el mandato, llevan y siguen todavía las instrucciones de Dios, ¿no? Por eso vemos acá los dos hijos reflejados. Entonces, volvemos a repetir. Hijo mayor es Judá, casa del sur. Hijo menor, casa del norte, ¿sí? Que es casa de Israel también. ¿Listo? Vale, no sé si tengan dudas hasta este momento, ya con esto terminaríamos esta profecía, ¿sí? Si vamos bien, pueden hacer así con la manita, poniéndole hacia arriba la reacción o decir que van bien, no, no hay problema, ¿listo? Listo, Lidia, gracias. Em, vale, por lo visto ninguno quedó con dudas. El que calla otorga, dicen por ahí. Entonces vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a ver las primeras palabras de quién? Del Mesías. ¿Qué fue lo que realmente Jesucristo fue lo primero que dijo en su llamado, cuando empezó su ministerio? ¿Qué fueron las primeras palabras que él dijo? Y esto es lo que vamos a ver acá en este momento, ¿sí? Vamos a ver en Mateo 4:17, ¿sí? Nos muestra acerca de cuáles son esas primeras palabras que Jesucristo dice al momento de empezar su ministerio, al momento de predicar, ¿sí? Eso lo dice en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
Arrepentíos, lo que vimos la palabra en el diamante, techua, o sea, vuélvete, volveos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que le quiere decir, ¿sí? Entonces, ese arrepentir, recordemos que se los expliqué cuando estábamos viendo lo del diamante, ¿sí? Ese arrepentir no es la mejor traducción porque siempre en el contexto que nosotros nos enseñaron en diferentes iglesias o líderes o pastores o papas, ¿sí? Nos enseñan que el arrepentirse es que tú tienes que el lamentar, llorar y listo. Sí, ese es tu arrepentimiento. Pero sí es parte de eso, yo diría que es la mitad del proceso, pero falta otra mitad. No tengo que volver a repetir ¿qué? Ese error. Esa es la idea de arrepentirse, de hacer techúa, volver. Es decir, yo fallé en esto, ¿qué hago? No lo vuelvo a hacer. Y ese no volverlo a hacer, tengo que encontrar el mejor camino para yo poder seguir caminando sin necesidad de cometer ese mismo error, ¿no? Tengo que evaluar mi vida. Y eso es lo que lleva o la implicación de realmente esa palabra de arrepentirme o más bien de volver. Por eso es que Jeremías hablaba mucho de volver a las sendas antiguas, volver a la instrucción. Jesucristo, ¿qué era lo que más enfatizaba? Las escrituras, ¿sí? Haz mis mandamientos, guarda los mandamientos. Si me amas a mí, guarda los mandamientos. Bueno, ¿dónde está eso a lo que yo tengo que volver? Lo vamos a ver ya en otro tema, pero es importante que tengamos presente qué es esto realmente de arrepentir, que no es algo muy ambiguo, no es solo que yo lloro, derramo mis lágrimas y ya, porque eso lo puede hacer cualquier persona y lo puedo poner con un ejemplo así. A mí me gusta dar muchos ejemplos y este es un ejemplo que yo casi repito, los que han estudiado mucho conmigo saben este ejemplo, y es por lo menos ustedes entran en una casa, ¿sí? Y está el padre y el padre le gusta tomar, le gusta y se la pasa tomando siempre, ¿sí? No fuera de eso, coge y llega y golpea a su esposa en la noche y a la mañana siguiente le llora y le ruega y le dice, mira, yo no lo vuelvo a hacer, esto no sé qué, se arrepintió, ¿sí? Vuelve y a los 8 días, vuelve y toma y pasa lo mismo. ¿Será que se arrepintió realmente? ¿Será que con el lloriqueo realmente hubo un cambio de corazón, hubo un cambio en su vida? No, ¿cierto? Eso es realmente lo que yo les quiero mostrar, que no basta con solo llorar, con solo regar allí todo lo que están sintiendo, sino que el arrepentimiento tiene que llevar a una acción, a no volver a hacer lo mismo y a volverme a un camino que es el mejor, ¿sí? Por lo menos en este ejemplo que tendría que hacer esta persona que toma muy seguido y que ya el trago se le convirtió en algo que su cuerpo también le anda pidiendo, ¿no? En una adicción, por así decirlo. ¿Qué tiene que hacer? Pues buscar ayuda, buscar solución, ya dejar de estar cerca de las cantinas, del trago, de todo esto, incluso alejarse de sus amigos y buscar amigos que realmente lo lleven a otras cosas, a mejorar, ¿no? Entonces, si ves que tienen que hacer un cambio muy radical, lo mismo es lo que Dios nos pide. ¿El que le está diciendo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dejen de pecar y vuelvan a la voluntad de Dios. Eso es, en otras palabras, ya parafraseado, lo que realmente Jesucristo quiere decir acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir, vuelva al original, vuelva a la instrucción de Dios, deja de hacer lo que tú pienses, lo que tú sueñas, lo que tú anhelas o lo que tus deseos te andan diciendo que es lo correcto y sino más bien haz lo que Dios te está diciendo que es correcto. Eso es totalmente diferente, ¿no? Decir, dejo de hacer mi voluntad o el camino por el que yo pienso que es correcto y empiezo a hacer caso a lo que Dios me dice que es correcto, ¿sí?
Eso sería la mejor definición a lo que nosotros podemos hacer de arrepentir, ¿sí? ¿Listo? Entonces, si vemos, estas son las primeras palabras de nuestro Mesías y es algo que nosotros debemos de examinar en nuestras propias vidas. ¿Será que voy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? ¿Sí? Acá que en pocas palabras le dijo Jesucristo a todos estos, vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a lo que Dios mandó, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué habla de que el reino de los cielos se ha acercado? Y es que cuando nosotros nos cambiamos de un país a otro, ¿sí? De un reino a otro, por lo menos si yo me voy de Colombia y me voy para, pongámosle un país así todo diferente, India, ¿sí? Me voy para allá, para India, todo, tengo que cambiar todo porque yo no me puedo llevar mi país allá y seguir viviendo como vivo en Colombia, ¿sí? Allá yo ya tengo que cuidarme mucho más porque soy mujer y allá las mujeres son muy atacadas, ¿no? Entonces tengo que andar siempre con compañía, no puedo salir sola a cualquier lugar, tengo que hacer ciertas cosas, vivir, mirar cómo comen allá, qué es lo que comen, aprender a comer lo que ellos comen, ¿cierto? Seguir las reglas que hay allá. Ya no puedo hacer lo mismo que acá. Acá la mujer se viste y puede hasta ponerse ropa muy chiquita, pero allá no, porque eso es, mejor dicho, coger y hacer que todos los hombres caigan como manada encima tuyo, ¿sí? Refiriéndome a la cultura, porque allá las mujeres, por lo menos una mujer no puede andar en la calle, no sé si ustedes han escuchado ejemplos, hay personas que le han pasado por andar en la calle solas, a las mujeres han terminado ultrajadas, ¿sí? Eso es algo que ustedes mismos lo pueden revisar. Entonces, por eso nosotros tenemos que revisar. Entonces, bueno, volviendo a lo que estamos hablando acá, cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, es que el reino de Dios va a venir a la tierra y nosotros tenemos que someternos al reino de Dios. No es al contrario, no es que el reino de Dios se someta a lo que yo quiera, ¿sí? Si yo quiero vivir bajo el reino de Dios, bajo su cobertura, ¿qué tengo que yo vivir? Bajo su constitución, ¿sí? Bajo sus mandamientos, bajo su doctrina, bajo lo que Él me está queriendo mandar. ¿Listo? Eso es lo que, por eso es que le dice, volveos, volveos a los mandamientos que Dios dijo, volveos a las palabras que Dios instruyó. ¿Listo? Ya más adelante vamos a tocar un poquito más ese tema a profundidad, ¿listo? Pero sí quería remarcar muy bien para que entendiéramos esa palabra de arrepentir, ¿listo? ¿Hasta acá vamos bien? Si tienen dudas, bien pueden decírmelo, no hay problema, acá estamos para aprender. Listo, ahí Tony mandó que sí, Lidia listo que sí. Vale, bueno. Si tienen dudas, bien pueden levantar la mano o habilitar el micrófono y preguntar, ¿vale? No se queden con dudas. Para eso ese curso es bien personalizado, ¿vale? Entonces vamos a ver que los apóstoles también tuvieron una misión, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la misión de los discípulos o también conocidos como los 12 apóstoles, ¿sí? La misión de ellos la vamos a encontrar en Mateo 10:6, ¿sí? Y es cuando, en este capítulo de Mateo 10, es cuando Jesucristo hizo todo el llamado a todos sus discípulos, tanto de Mateo 9 y Mateo 10, habla de ese llamamiento de cada uno de los discípulos y cómo ellos llegaron, y ya acá en Mateo 6:16 ya les dice cuál es la misión de ellos. ¿A qué es a lo que ellos les llamó? Para eso vamos a irnos a Mateo 10, porque ahí falta algo en el texto, ¿sí? Para que los entendamos mejor. Déjenme un segundo, llego a Mateo. Se me perdió. Ese Mateo y se perdió. No quiere ir a casa. Listo. Mateo 10, en el verso 5 nos dice lo siguiente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es curioso porque casi siempre a nosotros nos han dicho, ¿sí? Que todo este llamado es para ¿quiénes? Para los gentiles. Que los gentiles son la iglesia, ¿sí? Pero realmente si vemos cuál fue la primera instrucción que le dio Jesucristo, que le dio el Mesías, no vayan por camino de gentiles ni por samaritanos. Primero vayan ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Curioso, ¿no? Lo que le está diciendo, ¿sí? Por eso ahí vamos viendo ciertos tinteles. Entonces, ¿cuál es el llamado? Vayan a las ovejas, es decir, vayan y busquen a esa casa del norte que se perdió, que se dispersó, que no se ha podido encontrar, ¿no? Dime, Patricia. Pregunto que por qué si los samaritanos y los gentiles son las ovejas perdidas, ¿por qué dice que no vayan allá? No entiendo. Bueno, primero, los samaritanos para esa época era una mezcla, ¿sí? Entre gentiles, pero con la casa de Israel. Muy posiblemente le dice que no vaya directamente a donde ellos, no es, y más adelante Jesucristo hace el énfasis de que primero vayan a Judá, después a Samaria, después hasta el fin del mundo, ¿sí? O sea, no los deja excluidos, sino que primero vayan, y es que para la época de Jesucristo, a las ovejas perdidas se tenía más presente que estaban entre los griegos, por lo menos por eso Pablo fue mucho más a Turquía, fue mucho más hacia ese lado que directamente a quienes, a los samaritanos. Porque ¿quién fue el que le habló más a los samaritanos en todo el ministerio? Jesucristo. Jesucristo estuvo en ciudades samaritanas, habló con samaritanos, incluso hubo un evento muy curioso con sus apóstoles, ¿no? Que le dijeron, no, pues si estos no te reciben, pues descendabas que descenda fuego y destruya todo eso, ¿no? Esto dijo uno de los dos discípulos, porque los samaritanos no querían recibir a Jesucristo solo porque iba para Jerusalén. Porque recordemos que los samaritanos y los judíos tenían disputas, tenían riña, y hoy en día incluso son muy contrarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los samaritanos, incluso ellos tienen su propia ley, ¿sí? Radican en muchas diferencias en cuanto a lo que es del pueblo judío, ¿sí? A las creencias del pueblo judío. Entonces, también por eso, por esas discrepancias, entonces Yeshua que les dijo, Jesucristo que les dijo, vayan directamente a aquellos, ¿sí? Que estaban perdidos. Igual ya ahorita vamos a ver cómo es que realmente ellos sabían quién eran las ovejas perdidas. Sí, como lo vemos ahorita acá, pues estaban perdidas, no sabían quién eran, ¿no? Y para ese momento, pues tampoco es que conocieran muy bien. Sí se sabía que era entre los griegos, y eso por una parte en la que Jesucristo habla acerca de que está hablando con los fariseos y les dice, por poco tiempo me veréis, pero después no me van a encontrar. Y los fariseos empiezan a preguntar, bueno, ¿y este para dónde se va? ¿Será que se va a ir a los griegos a enseñarles? Entonces ahí es donde se da a entender que ellos muy posiblemente pensaban que las ovejas perdidas estaban entre los griegos, ¿sí? Pero no directamente entre los samaritanos. Eso por los samaritanos. Cuando habla de gentiles, recordemos que la palabra gentil realmente se ha malentendido a nivel de doctrina cristiana, porque el gentil lo hacen de cuenta y lo hacen de ver como si fuera parte de Dios, ¿sí? Como el gentil es el que Dios aceptó, yo soy gentil y soy orgulloso porque es que Dios me llamó siendo y sigo siendo gentil. No es así, ¿sí? Las escrituras dicen otra cosa cuando es del gentil. El gentil es el extranjero,
¿sí? Aquel que no es parte de la patria, alguien que no tiene nada que ver con la ley o lo que Dios dispuso, ¿sí? Entonces, por eso que le dice, no vayan a los extranjeros, no vayan a aquellos a quienes no quieren escuchar, ¿sí? Porque realmente si un mexicano llega acá a Colombia, se va a sentir raro, se va a sentir incómodo, porque no es su tierra, porque no es su nación y porque no lo van a recibir igual, ¿sí? Sí, se recibe como un invitado y toda la cosa, pero ya después de que pasan años acá, van a sentir la diferencia. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos, no son, por decirlo así, no tienen la misma ciudadanía, no tienen los mismos derechos. Para tener los mismos derechos de un colombiano, ¿qué tiene que hacer? Pasar a ser la misma ciudadanía. Lo mismo si yo me voy para Estados Unidos. Si yo me voy para Estados Unidos y hasta mi visa se vence, ¿qué pasa conmigo? Ya no tengo los mismos derechos y hoy en día mucho peor, ¿no? Porque ya están persiguiendo a los que son indocumentados, los están, los están sacando Deportando. del país, ¿sí? Casi a patadas los sacan. Entonces, pues imagínate, ¿no? Por eso les dice, no haya extranjeros, porque es que son extranjeros. No quieren regirse bajo los mandatos de Dios, ¿sí? Eso es la diferencia entre samaritanos y gentiles, que ya después a lo largo del ministerio, ya Jesucristo empieza a explicar un poco mejor y ya uno va entendiendo qué es realmente lo que a lo que él se enfatiza, ¿no? No sé si quedó contestada un poquito más tu pregunta, Patricia. Sí, sí, señora. Vale, vale, Gracias. gracias. Listo. Igual ya lo vamos a entender un poquito más cuando hablemos como en el tercer tema, o no, no sé si en el siguiente, ya vamos a entender un poquito más el por qué decía esto. ¿Listo? Igual vamos a ir avanzando y vamos a entender el por qué y cómo iban a distinguir, pues, cuál era la oveja perdida, ¿no? Porque pues eso también, pues ahorita vamos a decir, bueno, y si Dios llamó y le dijo a los discípulos, vayan a las ovejas perdidas, pues ¿en dónde entro yo, no? ¿Será que yo soy oveja perdida? ¿Será que no soy oveja perdida? ¿Qué soy? ¿Soy gentil, samaritano? ¿Qué soy, no? Entonces, eso es algo que vamos a ir viendo. ¿Listo? En Juan 10:27, acá Jesucristo ya nos da el énfasis o nos da de la instrucción de cómo vamos a encontrar esas ovejas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Ver, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué dice? Y me siguen. ¿Qué tiene que hacer una oveja? Reconocer la voz de su pastor. ¿Sí? Si no, pues muy posiblemente esa oveja es de otro pastor, ¿no? ¿Cómo yo reconozco la voz de mi pastor? Y eso es lo que nos pasó a nosotros a lo largo de nuestras vidas. Cuando a ti te hablaron, cuando a ti te empezaron a llevar, a dar a conocer las instrucciones, muy posiblemente al principio ni distinguías ni conocías la voz de tu pastor, pero el pastor sí te conoció, ¿sí? Y él insistió en llamarte y él insistió en buscarte hasta el momento que tú lo seguiste, ¿sí? Eso es lo que pasa. Por eso, ¿cuál era el ministerio de los apóstoles? ¿Cuál es el ministerio de los discípulos? ¿Cuál es el ministerio de lo que nosotros tenemos que hacer o el cumplimiento de ir a ser discípulos? ¿Cuál es? El ir a dar a conocer las palabras de Dios, el ir a dar a conocer lo que Jesucristo dijo. Con nosotros haciendo eso, estamos dando a escuchar la voz del pastor y solo Dios va a hacer lo siguiente. Dios va a reconocer cuál es su oveja y va a hacer que esa oveja que haga lo siga. ¿Listo? Esa es la función de Dios, ¿sí? Por eso también dice en Juan 10:16, en el mismo capítulo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quién está hablando en ese momento? De Judá, de la casa del sur. Era la que estaba en el tiempo de Jesucristo.
Dice, aquellas también debo traer. ¿Cuál? El otro redil, el que se haya perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué dice? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor que dice, oirán mi voz. No me verán, no me reconocerán, que dice, me oirán. Con el oído es que nosotros llegamos al pastor. ¿Sí? Con el entender, con el escuchar su voz. ¿Cómo yo escucho su voz? Ahorita, ¿cómo escuchamos su voz? A través de las escrituras, a través de la palabra, a través de escudriñar, a través de aprender qué fue lo que él me está diciendo en las escrituras. Y al principio, muy posiblemente tú no querías escuchar, estabas como esa oveja rebelde que vas para allí, que brinque para aquí, que se anda perdiendo cada ratico y el pastor va detrás de ti. Por eso esa parábola que Jesucristo dio de qué? De la oveja perdida. Él va hasta lo profundo, va y la trae y la acuesta acá, dice que la acuesta en sus hombros. ¿Es por qué? Porque le quebró una patica. ¿Será que ese de quebrar la patica resultó fácil? La oveja no le dolió, no le sufrió, sufrió. Pasó momentos difíciles. Cuando tú volteaste a mirar a Jesucristo, cuando tú volteaste a seguirlo, ¿qué pasó en tu vida? ¿Tuvo que pasar algo duro? Algo que te cerrara y tú tuvieras que decir definitivamente necesito de él. Sea la circunstancia en la que él te llamó, sea en el momento que te llamó, todo lo vivimos de manera diferente, pero sentimos esa partica que se nos rompió, dependiendo de las circunstancias que hayamos vivido. Y él nos coloca acá en esos momentos tan difíciles y ahí es cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, sea a través de un pastor, sea a través de un líder, pero Dios utiliza esos instrumentos para llevarte a conocer su palabra, ¿sí? Y por eso dice que oyes su voz, oyes las palabras del Mesías, oyes que Él te amó con amor eterno, oyes que Él dio la vida por ti, oyes que Él se entregó por ti, oyes que Él vino a redimirte, vino a sanarte, vino a quitarte los pecados. Pues tú, ¿qué dices? Con este pastor quiero estar. Me voy a unir a su rebaño, porque dice que habrá un rebaño. Porque ya no vamos a ser uno perdido, uno totalmente exento, que esto también va ligado con Efesios, que ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y pues si vemos, vamos a ser otra vez solamente, otra vez una nación. Ya no dos casas, ya no todos regados por el mundo, sino ya ahora sí todos vueltos otra vez a casa, liderados por nuestro gran pastor, que quién es Jesucristo, ¿cierto? ¿Listo? Por eso en Lucas 15:4, cuando nos habla de esta parábola de las ovejas perdidas, de la cual también nos habla en Mateo, ¿sí? Mateo habla también de esa parábola de las ovejas perdidas, está, creo, si no estoy mal, en el capítulo 22 de Mateo, si no me corrigen, porfa. Dice, ¿qué dice acerca de de esta parábola? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Eso es lo que hizo Jesucristo. Dejó a Judá porque ya conoce, porque ya distingue, está allí, todavía no lo reconoce como el Mesías, pero ¿qué hizo? Se fue. Por eso es que Jesucristo está romanizado. No lo ven como un judío, ¿sí? Eso ya ahorita lo hemos entendido a lo largo de la historia. Jesucristo es descendiente ¿de quién? De David. ¿David de qué tribu era? Judá. Exactamente, de Judá. Entonces, si vemos, era un judío que vivía bajo las normas, bajo la cultura hebrea, bajo la cultura que Dios diseñó desde el tiempo de Abraham. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, Jesucristo no pudo haber hecho otra cosa y a nosotros nos lo pintan muy romantizado. Por eso es que él se fue, ¿qué? A buscar las ovejas perdidas, ¿dónde? En medio de las naciones.
Que eso es algo que también están haciendo quienes, los discípulos. Por eso a nosotros, ¿de quién más escuchamos? Al momento de escuchar, al momento de entender las escrituras, escuchábamos más a Pablo, a Pedro, a Juan, ¿cierto? Y a los evangelistas. Cuando mirábamos los profetas, cuando mirábamos a la historia que estaba en Israel, todo esto que hemos visto a lo largo de este tema, cuando mirábamos y cuando estudiábamos todo este proceso que tuvo que vivir Israel, y por qué desconectábamos tanto todas estas palabras, que estas palabras, ¿por qué no las entendíamos? Porque no conocíamos la historia de Israel, ¿cierto? Acá ya ahora sí nos cae, ahora sí no se nos ilumina el bombillito y dice, ay, ahora sí, lo entendí. Ahora sí entiendo por qué dice que va a ir a buscar la oveja perdida. Sí, no solo es eso, sino que es porque Dios sabe que tiene un pueblo que se perdió y lo quiere volver a traer de vuelta, ¿sí? Que esto pues ya tiene un énfasis mucho más profundo, porque ¿qué hizo Dios con las 10 tribus? Las sembró en todo el mundo, ¿sí? Igual que se siembra una semilla, y una semilla se siembra ¿para qué? Para que muera la semilla y de ahí renazca un árbol que va a traer mucho fruto. Dios sembró a Israel en medio de las naciones, en medio de los lugares, porque se fue, los regó a Siria primeramente, a todo el imperio asiria, y de ahí se empezaron a regar a lo largo de todo el mundo. Hoy en día tenemos mezclas tras mezclas, vemos chinos con colombianos, con mexicanos, con incluso españoles con gringos y así sucesivamente, mezclas de naciones con naciones. Entonces pues imagínate, hoy en día, ¿cómo vamos a saber dónde están las ovejas perdidas? Difícil. ¿Cómo sabemos dónde están? Con que escuchen la voz. Nosotros tenemos que lanzar la palabra de Dios, dar a conocer la palabra de Dios, y aquellas que quieran escuchar, que quieran aprender, que quieran escuchar, que quieran ir cambiando su vida, teniendo ese techubá de corazón, ese arrepentimiento real, pues ahí es donde vamos a saber que esa es una oveja de la casa de Israel, ¿sí? Igual que nosotros. Nosotros, ¿cómo empezamos? Con curiosidad. Venga, yo quiero aprender más de este hombre que dijo que murió por mí. ¿Por qué lo hizo? Venga, ¿qué fue? ¿Qué acciones hizo? ¿Cierto? Nos empezamos a involucrar y a querer conocer mucho más de su historia. Lo mismo pasó con los discípulos. Otro al que Jesucristo le tuvo que abrir el entendimiento y se le reveló fue a Saulo de Tarso, o como nosotros lo conocemos hoy en día como Pablo, ¿sí? Vamos a ver que este misterio que él entendió, que ya ahorita lo vamos a conectar con varias cosas que Pablo dice, lo vemos en Hechos 9:15. Y este es un evento en el que a Pablo le pasó un evento que él nunca lo esperaba y que él nunca pensó que estaba yendo en contra de Dios mismo, ¿sí? Porque él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Recordemos el contexto de Pablo. Pablo era un fariseo muy celoso de la ley, ¿sí? Muy celoso, tanto al punto que cuando empezó a escuchar de aquellos que estaban en contra o que estaban siguiendo a Jesucristo, que estaban siguiendo el camino de él, pues ¿qué dijo? No, estos van en contra de la ley, estos no quieren obedecer, pues los vamos a matar, los vamos a ejecutar. Tanto que él fue y se acercó con los grandes líderes de aquella época de Judá, ¿sí? Y les pidió ciertas cartas. ¿Y ciertas cartas para qué? Para autorización de acabar con todo este grupo de personas que estaba siguiendo a Jesucristo, ¿sí? Ya esto vamos a entenderlo un poquito mejor. Pero ¿qué pasa en el camino? Sí, esto se le presenta ya llegando a Damasco, cuando iba a hablar con otros líderes. Dice que el Señor se le presenta con una luz totalmente resplandeciente que lo deja cegado. Incluso los que están con él al lado tampoco pueden ver nada, ¿sí?
¿Y qué le dice el Señor en ese momento? ¿Quién se le presenta? Jesucristo. ¿Qué le dice? Ve porque instrumento, perdón, no, se le presenta, él queda totalmente ciego y va y se queda en una casa allí en Damasco porque no podía ir más lejos, había quedado ciego por esa luz que había tenido, ¿sí? Entonces, después de eso, él queda allá, dura 3 días totalmente, no come ni nada por estar mirando qué era lo que realmente quería decir Dios con eso, qué era lo que realmente Dios le quería hablar ahí. Dios se le presenta y habla con un profeta, si no estoy mal es Ananías, al cual le dice, ve y habla con Saulo de Tarso, ve y ora por él. Y Ananías dice, no, yo cómo voy a orar por ese hombre si nos quiere matar a todos. O sea, ¿estás loco? ¿Quieres que yo llegue allá y me mate? No, 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 no. Pero ¿qué les dice el Señor? Es lo que vemos en el verso 15. Pero les dice, lean todo el capítulo 9 de Hechos para que se enteren bien de esta historia. ¿Qué les dice el Señor? Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de qué? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Acá, ¿a cuántas personas tiene que hablarle Pablo? ¿A cuántos grupos de personas? Acá voy a hacerlo al dedo. Egle, ¿a cuántos grupos de personas ves que Pablo le tiene que hablar según este versículo? Según el versículo dice que a los gentiles, a los reyes y también a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuántos grupos serían? 3. Ujú, bueno, gracias. Acá nos dice que Ujú. 3 grupos, ¿no? Pero nosotros tenemos que mirarlo de la mejor manera. Y es que vamos a ver que en esta I primera, si nosotros lo miramos desde el Strong, ya no, venga, se los presento acá en la Biblia. Vamos a verlo directamente en la Biblia. Déjame un momento, lo abro para que ustedes sepan de dónde sacó eso y no digan, no, pero esto está chiflada, ¿dónde se sacó esto? Vamos a entenderlo un poquito en una Biblia que tengo acá. Denme un segundo, buscamos el texto. Hechos 9, 9:15 es. Déjenme un momento, miro. Sí, 9:15, wish. Hacerte. ¿Listo? Acá está la Biblia, no sé si la puedan ver mejor, es que esto creo que no tengo para acercarla. Vamos a ver Hechos 15, ¿sí? Que está acá. No sé, creo que no la puedo agrandar más. Ahí la ven más grande, ¿cierto? La acerco un poquito más. Creo que ahí ya la pueden ver mejor, ¿cierto? Esta es la Biblia normal, pero hay una Biblia que viene con números Strong. No sé si ustedes conozcan el números Strong. Es un diccionario donde nos presentan las palabras, ¿sí? Es cada una de las palabras directamente en su origen o en su idioma original, ¿sí? En este punto sería del griego, por eso tienen la G, ¿listo? La G es del griego y cada numerito nos indica qué es esa palabra, ¿sí? Así nosotros podemos ver si realmente la traducción fue muy correcta o no tan correcta. Eso nos ayuda también a nosotros empezar a estudiar un poquito más, ¿no? Les estaba diciendo que esa primera I, esta I, ¿sí? Si nosotros miramos es la CAI, ¿sí? Déjenme en un momento, ese es el G2532 y se las voy a mostrar acá de una manera mucho eh, eh, más, más grande. Si vemos, sí, es el G2532, el mismo que les estaba mostrando anteriormente, ¿sí? Que es CAI, ¿qué quiere decir? Así cuando de la misma manera, en verdad, ¿cierto? Entonces, si nosotros le cambiamos de la misma manera a ese mismo texto, ¿sí? Acá el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este
para, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y qué les dije yo? ¿Cuál fue la otra palabra? No, de manera. Ay, la cambié. Bueno, si le cambiamos acá es igual o de la misma manera de reyes, ¿no? Entonces está hablando de lo mismo. ¿Sí? O sea, y de otro grupo, ¿sí? No está hablando de otro grupo diferente, sino está hablando del mismo grupo, ¿sí? Por eso ahí vemos en de la misma manera, reyes, ¿sí? Ya le estaba cambiando la palabra, ¿sí? Por lo menos llévele mi nombre en presencia de los gentiles y de la misma o de la misma manera a los reyes, ¿sí? Si vemos, está hablando de dos grupos diferentes, ahí sí está haciendo la distinción como lo hace ese I, ¿cierto? Vamos a ver el segundo I, que es ¿sí? Que dice I de los hijos de Israel. Vamos a ver que ese I es esta palabra, ay, acá no me aparece, déjeme un momento, miro. Es esta palabra que dice, uy, acá no me apareció. Espérate, miro el número acá. G5037. Esta palabra acá, que ¿sí? Ya estaba mirando el que no es. Esta palabra, es este mismo I de acá, ¿sí? Es este mismo 50, G5037. Que si nosotros lo miramos en el diccionario, ¿sí? Es la partícula que ahí no se habla de y, sino es una conexión o una adición. Podemos decir de ambos o también, ¿sí? Entonces, si nosotros le cambiamos eso a ambos, ya nos cambia el texto, ya nos cambia el texto porque ya lo vamos a ver diferente. Entonces, ¿qué nos dice si nosotros le cambiamos? Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de la misma manera a los reyes, ambos, ¿qué dice? Hijos de Israel. Según lo que vimos acá con el Strong, ¿sí? ¿Vale? No sé si ahora sí nos quedó un poquito más claro o en que yo voy demasiado rápido, ¿sí? Igual lo vamos a ver ya acá directamente en las diapositivas, ¿sí? Entonces, esta primera I es normal, da de lo mismo, ustedes le pueden cambiar de la misma manera. O sea, es como decir, Avi va a ir a leer de la misma manera que Lidia la Biblia, ¿sí? Estoy diciendo que van a hacer lo mismo, pero que no son dos personas diferentes que van a hacer una misma acción, ¿cierto? Lo mismo está diciendo acá, va a llevarle la palabra a los gentiles y de la misma manera también a quienes, a los reyes, ¿cierto? Por cambiarle esa I, para que lo entendamos que esa palabra I da esa misma conexión a lo que nos da el mismo Strong que dice acá que es el G2532, ¿sí? En cambio, esta segunda I ya nos cambia porque es una adición, ¿sí? Ya nos cambia porque le podemos cambiar a ambos o también. ¿Sí? Que si nosotros le hacemos la traducción, que nos dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, también de los hijos de Israel, o ambos hijos de Israel, si ve que ya nos cambia, ya no son tres grupos, sino ¿cuántos grupos? Eso. Dos. Ajá, muy bien, dos. ¿Sí ve? Ya nos cambia completamente el contexto, ¿vale? Por eso la importancia también de ver este Strong. Ya más adelante les voy a dar cómo ustedes pueden obtener esta Biblia, ¿sí? Y cómo la pueden tener también en el celular, ¿listo? ¿Vale?
Si nosotros lo miramos, ya lo podemos ver acá directamente de la mejor manera, bien escrito, ¿sí? Que dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué está hablando? De las dos casas, gentiles y reyes. Y esto lo podemos ver que nos conecta a un pasaje de Génesis, que es una de las promesas que Dios le dio a Abraham. Vámonos a ir a Génesis 17:16. A Génesis 17:16. ¿Quién lo tiene por ahí? Igual se los voy a poner acá en la Biblia para que lo puedan ver. Y los extraterrestres vienen cuando así. Me gustaría fuera. ¿Quién lo tiene, porfa, para que lo lea? Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ujú. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice que será madre de qué? De naciones y de reyes. ¿Está hablando de quién? De Sarai. Dice que Sarai ya no va a ser Sarai, sino va a ser Sara. Porque va a ser la madre de naciones y de reyes. Como les dije anteriormente, gentiles es símbolo de qué? De naciones, de extranjeros, de pueblos, ¿sí? No está hablando directamente de Israel, sino está hablando de naciones. Si vemos, se conecta muy bien con lo que nos está diciendo o lo que nos está enseñando ahí directamente Pablo en esta visión que tuvo, ¿no? No sé si hasta acá vamos bien, vamos entendiendo, ¿sí? Vale. Entonces, los gentiles, ¿quién vendría a ser? La casa del norte, a los que ella tendría que estarle hablando. Si lo vemos las dos casas, ¿por qué decimos que los gentiles vendrían a ser la casa del norte? Lo vimos en el diamante, ¿no? Pero les dije que después lo íbamos a entender mejor, ¿sí? Ya vimos en el diamante por qué Pablo le dice gentiles a las 10 tribus, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a entender con un verso que Pablo lo explica mejor en Efesios, ¿listo? Y los reyes, ¿por qué reyes a la casa del sur? Porque es de donde viene el rey de reyes y señor de señores, porque es donde viene Jesucristo. Exactamente, donde viene nuestro Mesías. ¿Listo? ¿Listo? Con esto ya vamos conectando, ¿cierto? Vámonos a irnos a Efesios 2. Lo vamos a leer acá en pantalla, Efesios 2. Me lo busco. Efesios 2. Del 11 al 22, vamos a leer. ¿Qué nos dice Efesios 2, 11 al 22? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la circuncisión hecha con mano de carne. Cuando habla de incircuncisión, está hablando que no es pueblo. Circuncisión que es parte del pueblo judío, porque todo pueblo judío tenía que ser circuncidado desde los 8 días de nacimiento. Entonces, pues en su edad adulta ya todos estaban circuncidados, no había problema. Por eso a los gentiles les dicen circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando estaban adultos no tenían la circuncisión, no era algo que toda nación hiciera, ¿sí? Por eso les dicen circuncisión, ¿listo? Extranjeros, les está diciendo en otras palabras. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos hizo el sacrificio de Jesucristo cercanos? ¿A qué? Pablo nos lo va a explicar. Verso 14. Porque, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos Dios le mostró en visión? Los gentiles, reyes, las dos casas, casa del norte, casa del sur, ¿sí? Dice que hizo uno. Hablando de la restauración también, ¿no? De los 6 pasos de la restauración, lo vemos también acá. Dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué pared de separación había entre las dos casas? ¿Qué pared intermedia hay entre dos hermanos? La pelea, la disputa, la envidia, ¿cierto? Lo mismo que vimos acá en la parábola de Lucas 15, ¿no? Vemos que todo está conectado, ¿sí? Sigue diciendo verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. ¿Cuáles ambos? Los dos pueblos, las dos casas, ¿sí? Dice, matando en ellas las enemistades. ¿Matando en dónde? En la cruz. Las enemistades que tenían las dos casas, ¿cierto? Sigue verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio. Sí, eso fue lo que anunció el Evangelio, son las buenas nuevas. Y dice, y a vosotros que estáis lejos, que no conocías, que eras extranjero, y a los que estabais cerca. ¿Quiénes estaban lejos? La casa del norte. ¿Quiénes estaban cerca? La casa del sur. ¿Sí? Porque ¿qué sigue diciendo verso 18? Porque por medio de él, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, que dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gracias aquí al sacrificio de Yeshua, de Jesucristo. Dice verso 19, así que ya no sois qué, extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir extranjeros y advenedizos? Advenedizos es que tú eres un arrimado. Es que llegas a una casa, haz de cuenta que llegas a una casa invitado, pero ya llevas un mes y ya empiezas a hacer el arrimado de la casa, ¿cierto? Ya empiezan a decirte, bueno. ¿Cuándo te vas a empezar a mover? No tienes las mismos derechos que mi hijo. Él sí se puede quedar porque es mi hijo, pero usted, o sea, porque yo tengo que darle todo, ¿no? Eso es como el arrimado, como que ya no te sientes tan bien siendo parte de esa familia, porque pues realmente no eres parte de allí, ¿no? Lo mismo que un extranjero llega a vivir a otra nación, tiene que adaptarse a lo que es esa nación y nunca va a llegar a ser totalmente de la nación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un extranjero, porque se va a notar la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son los santos y quiénes son los miembros de la familia de Dios? Israel. El pueblo que Dios escogió ¿desde cuándo? Desde el principio, desde que llamó a Abraham para que fuera su hijo, para que le sirviera, ¿sí? Por eso dice verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y ¿sobre quiénes? Profetas. No solo sobre los apóstoles, sino también sobre quiénes? Sobre los profetas. ¿Siendo quién? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo. O sea, yo tengo que tener a Jesucristo como mi piedra de ángulo
y también lo que me dicen los apóstoles y los profetas. ¿Los profetas dónde los encontramos? Los profetas donde nos encontramos, Antiguo o Nuevo En Testamento. el antiguo. Exactamente, en el Antiguo Testamento. Entonces necesitamos también conocer el Antiguo Testamento para saber qué era lo que Jesucristo nos estaba diciendo y qué es lo que Pablo nos estaba diciendo. Sí, aquí ya ahora sí nos aclara mucho más do que todo lo que nos dice Pablo acá en su capítulo 2. Imagínate si nos ponemos a examinar el resto que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Porque dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Gracias al sacrificio de Jesucristo, aquellos que eran gentiles dejaron de ser gentiles y pasaron a ser ¿qué? Conciudadanos de quién? De Israel. Si vemos, entonces ahora sí vamos entendiendo, ay, y entonces soy gentil o soy Israel. Según lo que venimos estudiando, entonces, ¿será que nosotros podemos seguir diciendo que somos gentiles? Según lo que Pablo está enseñando, ¿será que nosotros seguimos siendo gentiles? ¿Sí? Bueno, eso es algo que tenemos que ir viendo, ¿sí? Y en Zacarías 18 también nos habla acerca de esa voz, de cómo Dios nos va a hablar a nosotros, sí, aquellos gentiles que van a empezar a reconocer su voz. Eso está en Zacarías 18, que nos dice, yo los llamaré con quién. ¿Quién nos va a llamar? El Eterno. El Eterno es el que está hablando acá en Zacarías 18, por eso que nos dice Pablo, vayan a los profetas también. Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré. ¿A quiénes reuniré? A las dos casas, ¿sí? Porque los he redimido. ¿Cómo nos redimió? A través de la sangre del Cordero y serán multiplicados tanto como fueron antes. Imagínate esta profecía que si nosotros no entendemos todo lo que nos habla las escrituras, vemos que lo uno con lo otro se complementa. Por eso necesitamos estudiar de pasta a pasta las escrituras. ¿Listo? No quedamos solo con un verso. Si ustedes quieren, pueden leer todo el contexto y ahí les va a hablar de todo lo que es la restauración de su pueblo, de Israel. ¿Sí? ¿Quién está hablando? El Eterno. ¿Sí? Y eso por eso los invito a que ustedes con tiempo lean todos los pasajes que les acabo de decir, completos, todo el capítulo si es posible, para que ustedes puedan tener mejor el contexto. ¿Listo? No lo hacemos por tiempo, ¿listo? Porque por tiempo pues realmente no alcanzamos a ver todo. ¿Listo? Por eso en Efesios, otro que nos complementa esto es Efesios 3:6. Ya lo vimos en el capítulo 2, lo vamos a ver ahorita en el capítulo 3, donde está ¿cómo es que le dice Pablo? Ese misterio, ¿sí? Vamos a verlo acá en Efesios para que ustedes vean versos anteriores donde él habla de ese misterio. Efesios 3:5. ¿Qué dice? Mire, leámoslo el del verso 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de quién? De Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de quienes, de los hombres, como ahora es revelado a los santos, quienes, apóstoles y profetas, vuelve y lo dice, apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio que encontró? Lo que vemos en el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que ahora antes eran extranjeros, ahora son ciudadanos de Israel. Ahora son injertados al pueblo de Israel, ¿sí? Eso es lo que quiere decir.
¿sí? Ya no éramos extraños, ya no éramos gentiles, ahora somos coherederos. ¿Quién es el coheredero? Lo podemos poner así en nuestros términos de hoy en día. Hagan de cuenta que hay un padre que tiene una empresa multinacional, ¿sí? No sé ustedes qué, bueno, una empresa multinacional de sus naciones, ¿sí? Que no le puedo decir una de acá porque allá muy posiblemente no la conocen. Entonces, digamos que es dueño de los aeropuertos de acá en Colombia, para hacerles así un ejemplo. ¿Listo? Entonces, él dice y tiene un hijo, ¿sí? Al cual le va a heredar. Pero coge y conoce a un muchacho y le dice, tú también vas a ser coheredero. ¿Qué le está diciendo? Tú también vas a heredar todos estos aeropuertos. ¿Qué le está diciendo? ¿Será que es hijo de la familia o será que no es hijo de la familia? ¿Será que como extranjero puede recibir esto? Bueno, se los voy a explicar de esta manera. Dime, Si Pedrito. lo considera como coheredero, sí. Tendría que ser hijo, ¿cierto? Tendría que hacer los trámites para colocarle el apellido, para enseñarle las cosas, tenía que adoptarlo, ¿cierto? Así Y es. este hijo tenía que vivir de acuerdo a las normas de su padre para poder heredar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si llega un aparecido, ¿sí? Por así decirlo, si llega Zulanito, pongámosle el nombre Zulanito para no decir nombres y no esto, y no dañar. Digamos que Zulanito llega donde el señor y dice, yo también quiero heredar. Usted tiene la obligación de heredarme sus bienes. Y este Zulanito no tiene nada que ver con el hombre rico, con el dueño del aeropuerto. ¿Será que este hombre le va a dar y va a ser coheredero a este hombre aparecido que no tiene nada que ver con él? No, ¿cierto? Porque es un extranjero, porque no tiene nada que ver con su familia. Lo mismo pasa acá. Si yo no soy parte del pueblo de Israel, ¿cómo voy a ser coheredero siendo gentil? Por eso Pablo bien lo dice ahí en Efesios 2, ya no somos extranjeros y ya no somos advenedizos. Ahora somos ¿qué? Coherederos. ¿Qué quiere decir? Dios nos adoptó para que fuéramos parte de su casa, parte del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora sí entendemos mucho mejor esto que Pablo nos está diciendo. ¿Listo? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Todavía ya nos falta un poquito más, pensé que íbamos a abarcar más, pero realmente no alcanzamos a abarcar. Ya la clase entrante, ya vamos a entrar, ya yo creo que ya darle puntada final, darle empezar a la conclusión de dónde entramos nosotros en esto, ¿sí? Sí, ya la próxima clase entramos ya en la conclusión, ¿vale? No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas o inquietudes. ¿Todo bien? ¿Vamos entendiendo perfecto? ¿Listo? Bueno, veo que no tienen dudas, no tienen preguntas. Vale. Bueno, entonces pues vamos a orar, ¿sí? Le dejamos esta clase a Dios. Sé que para aquellos que no han estudiado todo esto, esto es nuevo, le están dando 10 vueltas a la cabeza, pero tómenlo con calma, estudienlo toda esta semana, todo esto que vimos. Ya ahorita les mando la foto de los textos. Hay unos textos que no están escritos, por lo menos el de Efesios no está escrito en las diapositivas, pero pues para que los tengan presentes, ¿vale? Voy a ver esta semana si les mando con tiempo la grabación. Es que la semana pasada sí estuve muy ocupada y no la alcancé a enviar. La tenía lista como desde el viernes, pero no la había subido por cuestiones
de muchas cosas que tuve que hacer y se me pasó y me acordé, fue esta mañana, yo dije, oiga, tengo clase, no les mandé la grabación y me tocó ponerme también en eso, entonces, mil disculpas de antemano. Entonces, ya esta clase sí voy a tratar de lo posible mañana mandárselas para que se puedan poner al día y la puedan estudiar y revisar, ¿listo? Bueno, entonces pues vamos a orar y finalizamos con el tema de hoy. Si tienen dudas, preguntas, les pueden anotar. La próxima clase las retomamos o me pueden escribir por interno, ¿listo? Por si al caso les da pena atrasar a los demás, ¿vale? Señor y Padre, gracias te damos por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, por este misterio tan asombroso que nos muestras, que también somos parte del pueblo de Israel, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto que tú nos estás explicando. ¿Cómo nos vas a llevar, Padre, que seas tú el que nos des esa revelación? Ayuda, Señor, a cada uno de aquellos que no entiendan la totalidad de esto, que todavía estén luchando en su mente, que seas tú el que les des la revelación. Sé que es en tu tiempo, sé que es en tu momento, Padre. Solo somos instrumentos que llevamos tu palabra, Padre, y que seas tú el que hagas tu obra, que seas tú el que convenzas, que seas tú el que muevas a entender y a que ellos estudien mucho más para entender todo esto que estamos estudiando, Padre. Te doy gracias por sus vidas, por sus corazones, porque sé que ellos anhelan aprender de ti, aprender y a conocer mucho más de ti, Padre. Te doy gracias por sus vidas y porque sé que tú vas a hablar, Señor. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.